Buenas a todos y otro nuevo video de Minecraft en el mundo canítico. Y bueno, lo que acabo de hacer, que lo voy a decir, fue le di de comer a las vacas y me maté alguna. Va, alguna, agarré 20 chuleta. Y lo que voy a hacer antes que me olvide, voy a agarrar y voy a hacer este crafteo que tenía acá. Marco, ok, voy a dejar el culo acá. Y hoy voy a empezar con el Willcraft o el Industrial, no sé cómo, me parece que es Willcraft. Y puse el coso de este acá. Y ahora van a ver lo que hice acá. Puse estos cofres que... No. Ahí. Ahí. Y puse esto acá. Esto acá como una salita de cofre, me gustó hacerlo así. Puse la cama acá. Y acá hice esto. Estuve juntando los cristales ya. Que lo voy a poner. A ver si me anda bien el clic. Bien. Voy a poner así. Ok, ahí. Me falta el otro lado también. Voy a poner acá. Así después de abajo ya los completo. Uy, 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 perdón por el lag. El trancacito ese no lag. Uy. Ah, ya vi acá, cierto. Por acá. Me tiro para abajo. Ahí, bien. No quiero gastar demasiado que están haciendo cagadas. Me falta cubrir esta zona todavía. A ver, a ver, a ver. Hasta acá. Ahí, bien. Bien. No, no completé acá. Que no. Bueno, está. Sí, voy a empezar con el industrial. Después paso la, los cofres que tengo acá para allá. Y lo primero que hay que hacer, que estaba buscando cómo hacer el diamante este, genera generador. Es este que hay que hacer primero. Generador geotérmico no. Este es lo que hay que hacer primero. A ver. Placa de hierro, ¿cómo se hacen? Uno de hierro y martillo de forja, ¿cómo se hace el martillo? Ok. Hierro tenemos. Ahora yo saqué el que tenía ahí. 5 de hierro y 3. Palitos. No tengo madera, sí. Tengo. Voy a hacer primero martillo. Ahora. Bien. Esto ya lo tenemos. Voy a correr esto así, hago como una mesa de crafteo ahí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Acá. Horno de hierro. Ok, son 5. Me parece, sí. Eran 5 y un horno. No uso este. Ah, pero tienen que estar convertidos. Ahí, bien. Esperen un segundo que voy a poner el coso este de acá. Cronómetro. Ahí. Horno eléctrico ya tenemos acá. Nos falta la batería R. Fa. ¿Cómo se hace esto? ¿De qué? ¿De estaño? Sí, era de estaño, ¿no? Estaño. ¿Tendremos estaño? Lo dudo. Hay que ir a buscar estaño, ¿en serio? No tenemos. Bueno,
Vamos a buscar estaño. Voy a usar este pico. También me lo voy a llevar. Está bacano, sí. A ver si encontramos estaño por ahí. Tenía pensado juntar, no sé si qué le parece a usted, si me lo pueden comer en los comentarios, se lo agradezco muchísimo. Si, ¿qué le parece si antes del episodio, si ustedes quieren yo lo preparo antes, o sea voy a buscar los minerales, o quieren que lo haga en el episodio, porque capaz que dicen, yo que sé, lo saco de creativo, cosa que no puedo hacer, pero por las dudas yo prefiero esto. No sé, como ustedes quieran, a mí me da lo mismo. Voy a hacer un corte porque está andando un poco trancado y ya vengo. Bien, ahora ya estamos. Ya solucioné, me parece, el problema. El estaño es parecido al aluminio. El aluminio no nos sirve ahora. Me parece que no nos sirve. ¿Qué tiene este pico? Fortuna, no. Lo voy a cambiar por este. Me pasa hay que buscar como una cuevita. Acá hay una cuevita, a ver si hay estaño, que es muy necesario el estaño. No, prefiero una cueva. Una mejor cueva, mejor dicho. Con una cueva ya estamos. No me traje antorcha. Bueno, después pico carro. No, lo voy a hacer ahora. Porque si no, no nada usted. Ahí está bien. Ay, yo me vine con todos los materiales para acá. Qué bien. Qué buena inteligencia que tengo. A ver. Oh, no puede ser que me cueste subir un bloque. Tanta cosa para eso. Muy bien, me parece. Lo que voy a hacer, voy a agarrar y voy a buscar una cueva natural. Prefiero una cueva natural, sí. A ver, puedo ir picando acá, pero voy a tardar mucho más. Voy a ver si puedo hacer el generador y vamos a necesitar mucho, pero lo que es mucho carbón. Porque la batería necesita carbón. Por eso voy a agarrar acá. Hierro lo vamos a poder multiplicar después. Por eso primero quiero empezar con el Wheelcraft. Y después vamos a poder hacer una super máquina. A ver, estoy diciendo por lo que vi. Después que nos salga una máquina o un robocito de 0,1 bloque, eso, como está. Iba a decir no es mi culpa, pero sí, va a ser mi culpa, así que... Ay. A ver si encuentro como una cueva que haya. A la derecha abajo, ven como que hay una cosita ahí. Uy. Ok, voy con el mapa para allá. ¿Tengo comida? Sí, tengo todo. Ahora que me estoy pensando. No. Acá era como el tipo del pantano que había, que casi me muero.
Esta cuevita está buscando. No. Antorchas. En serio tengo que sacar todo esto. Qué cueva más grande, por Dios. Fa, yo me quedaría siempre acá. Otra cuevita que haya. Fua. Me parece que por ahí abajo era donde yo. A ver. No, ¿saben lo que voy a hacer? Voy a ir para el otro lado de allá. Voy a dormir y ya me voy para el otro lado de allá. Ah, me parece que acá están los creeper. O los. ¿Cómo se llaman? Los. Eh. Lo voy a decir el. Que no me acuerdo. Los tipos estos chetados, ¿cómo se llaman? Bueno, ya saben ustedes lo de. Ah, que no me sale. Los creepers estos chetados. Los creepers y cualquier animal chetado. Me parece que estaba, no me acuerdo. Bajamos. Por acá. No me acuerdo si estaba el Blood Magic. Era un. Esa puede ser. No. Que no me acuerdo si estaba el Blood Magic. Parece que esto es del Blood Magic. Blood no sé cuánto. Sí, Speedrun, sí, acá está. Altar de sangre. Esta zona. Uy, qué bien. Sombrío con la caída. Vengan aquí. Bien. Claro, como tengo pesadilla de antropos. A ver, bueno, una cueva necesito. Hoy estoy como muy trabado estoy. A ver, por allá. Uy, ya ves si es cueva natural. Ya ves. Voy a caer de muy. No, con un voy a agarrar. Pa, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Uy. Uy, está lleno de arquero. Uy, esperen que no puedo poner nada. Uy, y alumbrar. Muera, muera, muera. Pa, que venga para acá. Entro, me voy curando. Bien. Ya agarro los cosos de eso. No quiero cocinar todo el hierro todavía. Y que vaya a agarrar porque después lo cocino y saco el doble. Hmm. Voy a poner nervioso. Salí acá. Ay, ay, ay. Carbón no, carbón no. Tengo allá hierro también. Pa, pero este lugar es enorme. Esto por ahí. Y sí, más abajo. Eso no va a servir. Pero yo no puedo creer que no haya estaño ni nada. Es que muy raro que no haya estaño. Si no, no me acuerdo si puse
Un mod... Si puse un mod... Si puse ese mismo mod después de que empecé la serie, pues si no me tengo que ir a... Ah, la China. Ok. Me parece que sí me voy a tener que ir a la China. Igual voy a seguir yendo más para abajo, pero... No, no porque no hay nada más para abajo. Para allá arriba sí. Pero para abajo no. Bien. Es raro que no haya nada de copper ni nada. Lo que voy a hacer por las dudas... Voy a ir de acá. Voy a picar para arriba que sale más rápido. Me voy a tener que dejar muchos bloques de la casa. O de donde estaba cargado antes. Me voy a ir para arriba a la izquierda. Yo no veo nada, pero pienso... ahí. Para allá. Estoy viendo que no hay ni un marcador para aquella zona allá. Muy bien, muy bien. Igual lo que tengo ahora es puro hierro, Esto digo. La cosa para el generador, pero... A ver si encuentro algo. Porque mirá. A ver, lo que ya jugaron con el Wicraft. ¿Por qué está esto acá? Ah, mira, qué bien. Bueno, me viene genial. ¿Desde cuánto llega hasta ahí? ¿Estarán más abajo los spawners? Sí, están acá. Ok, ahí. Y esto por acá. Ok, y esto para el... Sí. No, esto no preciso nada de esto. Solo el hierro. Dado que en esto lo voy a dejar. Ya tengo... Esto también lo dejo ahí. Para allá. A ver qué trae este. ¿Para qué sirve la cuerda? No sé. Una bandera. Ay, 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 ay. Voy a dejar el hilo. Y lo agarré. Ahora le agarro ese. Hilo y el otro que no importa por ahora. No, es que no quiero llevar mucho lugar. Pero esto lo voy a guardar. Pongo... yo qué sé que pongo ahí. Lugar al que tengo que venir. Ahí va. Porque después me acuerdo que tengo que venir a ese lugar.
Qué bien. Porque si me voy de exploración, ¿para qué llevar tanta, tanta closa? No, tanta cosa. Ay, 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 ay. Ay, un creeper. ¡No! Menos mal que dije hoy, menos mal que dije hoy lo de los creepers. No flote, no flote, no flote, no flote, no flote. Que vos tirás cosas buenas que me gustan. Oh, oh, qué suerte que tengo. Ya, apagar esto un poco porque se va a quemar todo el bosque. Hola, ¿está bien? Sí, bueno, chao. Pa. Igual por acá ya se tiene que notar. Ya tiene que haber como copper o algo así. ¿En serio un cementerio? Ustedes quieren que vaya, ¿no? Ustedes quieren que vaya. ¿Qué es eso? Se las tumba. Ok. Ok. Hueso, eso me sirve. No, no, nada prácticamente. Una espada chetada puede ser, no. Dame oro. Un hacha de oro. Porque hay hacha de oro y de oro. A ver qué me da esto. Qué bien. No veo nada. Lo quería leer y no pude. Bueno, muy bien. No, 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 no. Fuera, 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 que esto me lo conozco. Y demasiado me lo conozco. En un cementerio nunca esté de noche. Hasta en la vida real. Nunca esté de noche en un cementerio. Uy, bien. Jodido al otro y lo mato yo. Podía haber matado a las ovejas. Pero como soñaba, en ese momento no se me ocurrió. Estoy alejando de la casa demasiado. Sí, sí. Estoy alejando mucho de la casa. Si veo una oveja, se reconquenco. Jenny se dio con un cactus tratando de escapar del episma. ¿Hay episma por acá arriba? Y un pollo por ahí, no un episma. ¿Se imaginan que me aparezcan 20 ejércitos de episma ahí? Ni una cueva, ni nada, ni una abeja. Bueno, voy a nombrar. No, eso era lo fósil. Yo no puedo creer que no haya.
Yo no sé si está jodido el mapa o qué es, pero tiene que haber por lo menos. Ya estoy empezando a encontrar esto que es uranio. Si no me equivoco es uranio. Uranio. A ver si acá hay algo. Hmm. Voy a hacer más antorchas. Un creeper. Voy a tirar, voy a matar al creeper. Bien. Y toda la vuelta. Yo que quiero es encontrar eso. No me importa nada más que eso. Porque si no vamos a tener demasiado problema. Muchos problemas vamos a tener. Si no. Demasiado problema me refiero a que iba a tener que... ¡Sí! Sí, lo encontramos. Por lo menos ya sabemos que hay. Muy poco, pero hay. Esto es cobre. A ver. Por lo menos sé que hay. ¿Ven cómo están empezando a aparecer esto? Voy a agarrar el hierro. Nunca, nunca viene mal. Perdonen por si no están viendo nada. Oh, el paraíso. Pero necesito estaño. Y comer también. Ay, 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 ay. Una plantita acá, la planta que sobrevivió la guerra. Dejate joder. ¿Qué hace una planta acá abajo? Perdone. Voy a ir al allí. ¿Por qué? Porque un genio, un nabo no trajo madera. Qué bien. Voy a nombrar así. Esto es plomo. Que no necesito para nada plomo. Bien. Acá. Una mina ahora no me vendría mal. Digo para las antorchas. A ver, a ver, a ver. Ok. Es que tampoco tengo antorchas. No, acá no hay nada, me parece. Abajo hay algo. Sí, esto que me sirve para el GeoActivity. Bien, 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 bien. A ver, bien, hay cobre, digo, bien. Voy a hacer un coso para abajo. Voy a empezar a picar. Así para abajo. Ahí. A ver si encuentro algo. Bueno. Esto es uno de los mejores
No es el mejor. Escuchen lo que iba a decir. Iba a decir, es el mejor dicho. Que bien. Es el mejor carbón que hay. Ujú. Esto por acá. ¿Qué es esto? Trato de ver así, pero no. Si tuviese antorchas. ¿Qué será con esta reja? Ahí, tranquilas. Bueno, voy a dejar el episodio por acá. Espero que le haya gustado. En el siguiente episodio, ahora subo para arriba del todo. Voy a buscar madera, hago una antorcha. Y después seguimos en el siguiente capítulo, en este mismo punto. Bueno, espero que le haya gustado. Un solo dos. Like, comenten, suscríbanse. Que me encanta hacer esto. Muchas gracias por tener 22 suscriptores. Se lo digo en serio, no pensaba que iba a llegar a 22. Se lo juro que no pensaba que iba a llegar a 22. Y bueno, espero que le haya gustado, como ya dije. Un saludo a todos, nos vemos en el próximo capítulo, que lo subiré dentro de 2-3 días por ahí. Un saludo a todos, adiós.